Dios los bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Al sea la gloria, la honra, la alabanza. Como siempre, amistades, familia de la fe, familia sanguínea. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hijos, obedeced y honrar a papá y a mamá. Hoy celebran el Día del Padre. Bueno, no es pecado. Allá la intención que tenga cada quien. El celebrar el Día del Padre no es pecado. No es pecado. Allá pues que salga algún religioso, algún fariseo o escriba, pues que se persina y se aruña la cara. Bien, hijos, obedecer y honrar a papá y a mamá. Efesios 6, 1, 3. Vamos a ir rápido. 1, tal como está escrito. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay que tener muy en claro que esto es de Dios. Es el diseño de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. No es diseño del hombre, del ser humano. No, es Dios el que ha determinado que el hijo obedezca y honre a papá y a mamá. Y no solo un día, no, es todos los días. Todos los días. Todos los días. Es el diseño de Dios. Vea cómo está la sociedad. Esa sociedad que está corrupta, esa sociedad que es maligna, destructora, matarifes, prácticamente, asesinos, violadores, ladrones, corruptos, prepotentes, así está la sociedad. Pero hubo una época que fueron niños, fuimos bebé preciosos cuando nace. Pero hay un caminar. Y Dios manda que los hijos honren a papá y mamá. Claro que depende de papá y mamá también. En otro día vamos a hablar de papá y mamá. Ahora solo vamos a hablar del hijo, los hijos. Y esto, si se aplicara la palabra tal como Dios la ha dejado, ¿cuántos murieran? Diario. Y le voy a leer como introducción unos versículos bíblicos. Estamos meditando en hijos, obedezcan a papá, honren a papá y a mamá. Ese es el mandamiento. Después vamos a desarrollar. Vamos como introducción. Viene desde Éxodo, Deuteronomio, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tratando con Israel. Y hoy está tratando con nosotros. Hay juicio para aquellos que no honran a papá, para aquellos que desobedecen a papá. Hay juicio. Éxodo 21, versículo 15 y el 17. Escuche bien. 15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. ¡Qué tremendo! El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. ¿Qué le parece en esta época? Aplicando esta ley de Éxodo. En Levítico 20:9, todo hombre que maldijere a su padre, oiga, o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Damos introducción. ¿Cómo es de severo Dios, verdad? Por la desobediencia.
Está hablando de los hijos. Oiga bien, está hablando de los hijos. Hoy en estas generaciones que los hijos ya no respetan a sus padres ni a su mamá, son degenerados. Son degenerados. Y recuerde que nosotros no dejamos de ser hijos. Tiene papá, tiene mamá, no importa la edad que tenga. Es responsable de obedecer y honrar. Y honrar. El carácter del pecador. Oiga bien, Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Oiga bien, desobediente a los padres. Carácter del pecador sin Cristo. Según de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Escuchen nuevamente. Desobediente a los padres, ingratos, impíos. Carácter del hombre sin Cristo. Pero Dios nos da las herramientas para poder honrar, obedecer a papá y mamá. En Efesios 5:21 está escrito de la siguiente forma: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Claro, si hay temor a Dios, va a haber subordinación, va a haber sujeción. Si hay el temor de Dios, que ha recibido nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. El temor a Dios es reverencia, es respeto, adoración, servicio, amarlo, adorarlo, alabarle. Ese es el temor a Dios. Pero no hay temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, ¿cómo va a honrar? ¿Cómo va a obedecer a papá y mamá? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hay ese sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. Degeneración, irrespeto, desobediencia. En Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos hemos despreciado la sabiduría y la enseñanza. Por eso que el hijo no obedece a papá, mamá, no honra a papá, mamá. Los maltratan. Los maltratan a sus padres, a mamá y papá. No hay obediencia. En Proverbios 24:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo se va a someter el hijo a papá, a mamá? ¿Cómo va a honrar a papá y mamá si no hay temor de Dios? Y en algunos casos, en muchos que decimos ser cristianos, porque está hablando de cristianos, no hay el temor de Dios. Somos degenerados también como padres y madres, degeneradas, desobedientes. Bien, el versículo. Estamos meditando en hijos, obedecer y honrar a papá y mamá. Ya que hoy es el día del papá y mamá. Perdón, del padre. Es el día del padre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Está escuchando? En el Señor. En el Señor. Significa que papá y mamá están sometidos a Dios. Son hijos de Dios. Han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Entonces los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ellos también tienen que, el padre es responsable de instruir a los niños en el camino, conforme a la Escritura. Porque esto es justo. O sea, tienen que estar bajo la autoridad. Mientras estén en casa, tienen que obedecer a papá y mamá. Los hijos tienen que honrar a papá y mamá. Si están bajo techo de los padres y los alimentan, los calzan, los visten, tienen que obedecer.
tienen que obedecer. En Proverbios 8, capítulo 1, versículo 8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El consejo, la instrucción de papá y mamá. Eso hay que instruir bien los hijos, para que ellos crezcan en el temor de Dios. Escuche, en el temor de Dios. Pero ¿qué está pasando? Si hoy ya el niño ya trae celular, ya la mamá ya es lo primero que le compra antes de nacer la criatura. Ya están embobados. Todos los niños, niñas, ahí están embobados. ¿Por qué? Porque papá y mamá están lo mismo. No hay temor a Dios, no hay temor de Dios. Y Dios manda que obedezcan los hijos, que honren a sus padres los hijos. Pero depende mucho de papá y mamá. En Colosenses 3:20, oiga bien, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, agrada a Dios. Usted como hijo o hija, aunque su padre sea ogro, pero tiene que respetarlo, tiene que obedecerlo. Claro que si hace cosas que no son conforme a Dios, pues no puede obedecer. Dicen todo, pero todo aquello que está conforme a los mandamientos de Dios. Conforme todo lo que está en la palabra del Señor. En Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Una pregunta. Porque los caminos de Jehová son rectos, oiga, y los justos andarán por ellos. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Anoche meditamos en el camino angosto y el camino ancho. Hoy estamos meditando que hijos obedezcan a papá, honren a papá y a mamá. El hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión, obediente, respetuosos. ¿Cómo someterse al Señor también? Si alguien está sometido al Señor, claro que va a entender la palabra de Dios. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el primer mandamiento? Con promesa. Es de mucha importancia. Hay que valorar. El honrar a Dios, a nuestros padres, es valorar. Es respetar. Es cooperar con ellos. Es ayudarlos a ellos. Tener una buena conducta conforme a la palabra de Dios, como hijos de Dios. Ese es honrar. Papá y mamá dice, ten cuidado, hijo, con las juntas, con tus amigos. Ten cuidado. No te dejes influenciar, no te dejes manipular. Todo eso tiene que tomar en cuenta el hijo para no fracasar, porque los padres desean lo mejor para los hijos. Hijos, esto es cuestión de Dios. Es cuestión de Dios. No es cuestión de papá o de mamá. No, es el diseño de Dios. Y los padres somos responsables para que los hijos se sometan también. Versículo 3. Oiga, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que sea bendecido. ¿Sabe que al recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, somos bendecidos con bendiciones espirituales y en lugares celestiales? La bendición de la fe, de la paz, del gozo, el fruto del Espíritu Santo, el perdón de pecados, la salvación. Vea qué gran bendición. Y se vive en paz, en gozo, porque Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. Por eso es importante obedecer la palabra. ¿Por qué hay tantos problemas en la familia, en las congregaciones, en el trabajo? Donde hay un ser humano, hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios.
No queremos obedecer a Dios. No queremos. Y hoy a los hijos honran. Dios manda, Dios ordena que hay que obedecer, que hay que honrar a papá y a mamá. Tenemos que cambiar la forma de pensar. La forma de pensar. Vean los versículos primeros que leí de introducción, en Deuteronomio, en Éxodo. Sí, era muerte. Era muerte. ¿Y qué tal que se aplicara hoy, en esta época? No. ¿Cuántas muertes hubieran de los hijos por desobedientes? ¿Sí? Porque hoy los hijos mandan en la casa. Y ese es deshonrar a papá, a mamá. Es desobedecer a papá, a mamá. Pero primeramente pensemos en Dios. Porque es ante Dios. Ante Dios. Recuerde, por ejemplo, José en Egipto, cuando la esposa de Putifar lo acechó, él no pensaba en el faraón, no. Mire, pensaba en papá, el padre de las luces, en Dios. ¿Cómo le voy a fallar yo a mi Dios? Y así debemos de pensar cada uno de los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más hijos honren a su papá, obedezcan a sus padres. Hay ciertas edades que las fuerzas se van acabando y papá y mamá ya no pueden. Ese es honrar a papá y mamá. Tienen que ayudarlo, tienen que vestirlo, tienen que calzarlo, tienen que darle alimento, tienen que velar por la salud. Hijos. Y eso agrada a Dios. Vienen las bendiciones de paz, de amor, misericordia, compasión, consuelo por parte de Dios. Pero tenemos que entender primeramente a Dios. A Dios. Hay que obedecer. Hay que honrarlos. Y aquí no está poniendo peros. No, es que a mí me dejó cuando estaba pequeño. No, es que a mí no me dio la crianza. No, es que esto y lo otro. Y comienzan ahí a poner peros. Muchos hijos e hijas. Y los van a tirar a un asilo. Los van a abandonar. Solo. Y si hay propiedades, pues las tienen ahí pendientes hasta que se mueran para caerle encima. Ya le han caído encima las propiedades. Y quedarse con los bienes. Pero vamos a dar cuenta ante Dios. Vamos a dar cuenta ante Dios. Por eso es importante. Bien, familia de la fe, familia sanguínea, esta corta meditación, hay que honrar a papá. Hay que obedecer a papá y mamá. No hay de otra. No hay de otra. Es diseño de Dios. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo, el que perdona pecados, el que salva, el que nos consuela, el que los acompaña. En las alegrías, en las tristezas, ahí está Cristo. Busquemos de Dios. El temor a Dios. Es que hijos, hijas, honren a papá. Que es borracho, que fue borracho, que fue ladrón, parrandero, mujeriero. Dios no está poniendo peros, sino lo que manda es que amemos y honremos a nuestros padres. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Si Dios, así como Cristo los ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. Tenemos muchas cosas en contra de nuestros padres, tenemos que perdonar. Primero recibamos ese perdón precioso que viene del cielo. Para tener esa capacidad de perdonar a papá y a mamá. Y honrarlo. No siga amargado. Sí, mucha gente amargados con sus padres. Porque no entienden el diseño de Dios. Bien, Dios los bendiga. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga grandemente. Sigamos adelante. Pongámosle atención a la palabra de Dios. Apliquémosla a nuestra vida. Y ahí está la victoria. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Dios los bendiga. Feliz tarde. Y sigamos adelante. Honra a papá. Honra a papá.
obedezca a papá y a mamá. Y no solo un día, es todos los días. Todos los días. Dios los bendiga, feliz tarde.